que sea el Espíritu Santo hablando, ¿sí? Y quiero dejarte 3 ejemplos en esta noche. Algo que estuve meditando esta palabra la tenía hace más de 2 meses. El Señor me la dio en base a una canción. Cuando yo estaba viajando en un tren, me acuerdo, viniendo a casa, ¿sí? Y yo estaba escuchando una canción, que no me la sé toda, pero esa canción me ministró, me puse a llorar en el tren, ¿sí? Y me llevó a la Biblia, ¿no? Yo como músico, a veces le digo a los chicos, también en la escuela donde estoy dando clases para la gloria de Dios, también digo, esa canción que te lleva a la palabra de Dios es invaluable de cierta manera. ¿Por qué? Porque te dice, vas acá, claro, lo que cantó lo dijo el cantante está acá, ¿no? Y la verdad que esa canción también, bueno, me llevó. ¿Quieren escucharla un poco? No la sé toda entera y encima, bueno, lo volví loco a Prisi, loco a mi familia porque la cantaba, a Fede también. Pero hay una parte del coro que me gustó mucho y una parte que me resaltó mucho que dice así, dice, a ver cómo me sale. Bueno, empieza cantando, no sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Después dice, no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Y le canta al Señor, otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Hermanos, esa canción sigue diciendo, ¿no? Pero una parte que me quedó en esa canción dice, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor, ¿no? Y dice que nosotros somos distintos, somos felices, ¿no? Porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, amén. Pero hoy quiero compartirte un salmo, en el Salmo capítulo 39, vemos una persona que le dice al Señor lo contrario a este cantante. Otro cantante que era el dulce, el cantor de Israel, que le dice al Señor, ya no me mires, deja de mirarme. En una parte dice, ya no me mires así. En otras expresiones dice, déjame en paz. Saben, a veces yo también, cuando, gracias a Dios por mis padres, o cuando somos chicos decimos, déjame en paz, déjame tranquilo, ¿no? O alguna persona decimos, déjame tranquilo, ¿no? Pero decirle al Señor eso, hermano, ¿no? A veces me puse a pensar y meditar en esta palabra, decirle al Señor, déjame en paz, Señor. O ya no me mires así. ¿De qué manera? Y vamos a compartir el Salmo 39 con ayuda del Señor. Y quiero dejarte rápidamente 3 reacciones que podemos ver ante la mirada de Dios. 3 ejemplos. Y este capítulo, hermanos, es considerado, acá puse algo para anotar rápido, no lo voy a leer todo, es considerado como la elegía, que la elegía es un poema que expresa tristeza, melancolía o nostalgia por una persona, un lugar, un objeto, ¿sí? Una elegía más hermosa de todo el salterio, de todo el salmo. David, el dulce del cantor de Israel, ahora diciendo estas palabras, estuvo un momento conteniéndose para que la gente del mundo no le escuche, ¿sí? Y esta canción también me llevaba a eso, porque luego dice, cantándole a ustedes, ¿no? Después dice, a las personas, después dice al Señor, otra vez, ante ti en humilde oración, ¿no? Y decía, y esto también David, en cierta manera dice, vamos a leer, que se contenía hasta que ardió su corazón y fue directamente a Dios y no pudo más y les pudo expresar las siguientes palabras. Dice el título, el carácter transitorio de la vida, aunque no está inspirado, ¿no?
al músico principal, a Jedutún, ¿sí? Y habían 3 músicos principales que estaban, Asaf, también Enán y Jedutún, que eran los que estaban ahí, los directores de la música, a cargo de lo que tenía que ver con la casa de Israel. David escribía, vos ponele la música a Jedutún, decía, ¿no? Mira, y lo que empieza a escribir, ¿no? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Fíjense, hermanos, trata un tema muy particular este salmo, y como le decía, el dulce cantor de Israel, hablando acerca de una manera, un poema que habla de la melancolía, de una tristeza, de un dolor, no sobre una persona, en este caso sobre un tema que hoy se compartía un poco, la hermana compartía el Salmo 67, a resplandecer, Señor, tu rostro sobre nosotros, ¿no? Y vamos a ver que David, en cierta manera, se pone a pensar el tiempo que es corto, ¿sí? Y cómo también lo podemos relacionar con Eclesiastés, que nos dice que todo es vanidad de vanidades y que nada hay bueno debajo del sol, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces Salomón decía eso y nos muestra que Eclesiastés es una vida sin sentido si no tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Amén? Una persona en cierta oportunidad escribió y dijo que la independencia, el ser independientes, el hacer nuestra cuenta, se revela, no de revelación, sino de una rebelión contra la influencia de Dios. A veces creemos que las sabemos todas, a veces pensamos que somos autosuficientes, pero sabemos que ni las hojas, como dice una canción, de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Todo lo que somos, todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos dar, y esto lo compartíamos también en el estudio, es por la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios cancela todo mérito humano, no es por obras que somos salvos, sino por la fe, por medio de la fe. Amén. Por gracia de Dios somos salvos. Pero ¿sabes que no cancela la gracia de Dios? Algunas demandas espirituales y ministeriales que vos y yo tenemos por medio del Espíritu Santo porque somos iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Amén. Y esas demandas espirituales, ¿sí? Es como consecuencia también de la gracia de Dios. Y cuando hacemos esa demanda, esos ministerios que el Señor nos dio a cada uno, nuevamente caemos en que todo lo que hacemos y lo que somos no somos nosotros, sino que es Cristo a través de nosotros. Pablo decía a Timoteo, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Es la verdad, es este atril donde la verdad es la palabra de Dios. Entonces, en el primer punto podemos ver este salmo, hermano, y otro para considerar también, ¿sí? Nos muestra la fragilidad, la debilidad y la pequeñez que estamos compartiendo de la humanidad. Qué tan pequeños, frágiles y débiles que somos, ¿sí? Sin el Señor. Esta razón, hermanos, es una gran razón por la cual este salmo lo usan muchas veces en los funerales, en los entierros, en los velorios, ¿sí? Y muchas veces se menciona de esta manera, ¿sí? Y algo para destacar también, como te compartía, había reprimido por mucho tiempo sus sentimientos David. Y aun cuando muchos pensamientos se estaban agitando delante de él, dentro de él, no los podía expresar, como vemos en el capítulo 1 al 3, no podía desnudar su intimidad ante las miradas rudas de un mundo indiferente. Cuando por fin no aguantó más, habló a Dios y no a los hombres. Fue como aquel que se sentía cuán desesperado era el problema de la vida, excepto cuando era visto bajo la mirada del Señor. Entonces podemos compartir, hermanos, ¿sí? Fíjense, él quería decir algo y finalmente abrió su corazón. Versículo 3, enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Nuevamente, hermanos, el rey David reconoció la fragilidad del hombre y preguntó cuál es el propósito de la vida. Fíjense, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días.
sepa yo cuán frágil soy. ¿El Señor sabe cuán frágil sos? Claro que sí, hermanos. El Señor lo sabe. Entonces, podemos ver que acá dice, sepa yo cuánto me queda por vivir, Señor. ¿Cuánto me queda? Estoy viendo que la vida es corta, es pasajera, ¿sí? El mundo es efímero lo que estamos pasando, pero mi Dios y tu Dios, hermanos, es eterno, amén. Y Él habita la eternidad. Es para comprenderlo, hermanos, que Dios ahora en tiempo presente está cuando vos naciste. Él está ahora cuando vos naciste. Él está ahora en este tiempo y Él está allá en nuestro futuro, hermanos. Él ya nos ve en los cielos. Tal vez no lo podemos entender porque Él no habita esta cronología, sino que habita la eternidad. Dice la palabra de Dios que nos hizo sentar, no que nos va a hacer sentar en lugares celestiales, pero si estamos en Cristo, amén, si seguimos sus pisadas, como estamos compartiendo, dice, he aquí diste a mis días, dice el versículo 5, término corto y mi edad es como nada delante de ti. Versículo 4 decía, ¿qué es lo que le da significado a la vida? Se estaba preguntando David. Y esto, hermanos, a través de muchas generaciones se ha preguntando el mundo, ¿sí? Mi fin, cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. En una sociedad donde dice que el placer es el todo de la vida. Hay que maximizar el placer y minimizar el dolor, ¿sí? En otras palabras, luego de esta vida no hay nada. Tenés que disfrutar la vida al máximo. Tenés que, ¿sí?, poner tus esperanzas en estas cosas. Disfrutá. Mientras más placer, mientras más hedonismo, más sientas, es mejor. Mientras más, ¿sí?, en otras palabras, excites a tus sentidos, eso está bien para vos. Porque no hay nada más que esto, ¿no? Pero sabemos que dice la palabra de Dios que al hombre Dios hizo eterno, puso eternidad en él, sin que llegue a comprender esto, hermanos. ¿Sí? Y David hace esta pregunta, realmente, hermanos, ¿los cristianos pueden vivir de tal manera, hermanos, en la actualidad que su vida no tenga sentido? Es una pregunta, ¿estamos viviendo una vida como hijos de Dios de tal manera que le enseñamos, ¿sí?, los que tienen hijos, a nuestros hijos a seguir a Jesús, o lo apartamos de todos los valores cristianos, ¿no? Una pregunta. Hay muchos inadaptados que vagan de un lugar a otro en esta tierra, hermanos. Esto es verdad. Han dejado sus hogares y se han metido en problemas a causa de los ejemplos de los que podríamos considerar muchos provienen desde un punto de vista exterior, buenos hogares tal vez, pero estas personas, estas generaciones, han observado que la forma de vida de sus padres no tenía ningún sentido. Eclesiastés decía, vanidad de vanidades, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos sigue diciendo, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y acá podemos ver un cela que nos invita a detenernos, a reflexionar. Por un momento, hermanos, a escuchar, a mirar y a reflexionar la brevedad de la vida humana. Aquí nos debería decir algo. En realidad, si esta vida aquí en la tierra fuera todo, como estábamos compartiendo, no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido que Dios nos haya puesto en este mundo para decir esto es todo y no hay nada más que esto, hermanos. Amén. La pregunta que también nos podemos hacer, que estábamos compartiendo también en los estudios, ¿podemos tener vida eterna ahora? ¿O la vida eterna es cuando heredemos, cuando vayamos a la eternidad, al cielo? ¿Qué le parece, hermanos? La palabra de Dios dice que el joven rico se acercó a Jesús diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré ahora, no? Le decía, no qué voy a hacer después, sino qué haré ahora para heredar la vida eterna. Para el pueblo judío, ellos tenían muy en presente esto, hermanos, que la vida eterna era la vida plena. ¿Qué pudo hacer Jesús para pueda tener una vida plena, una vida realmente en abundancia? ¿Qué pudo hacer Jesús? Bueno, Jesús le dijo, todo lo he guardado en mi juventud, dijo el joven. Bueno, cumplir la ley, cumplir los mandamientos, sí, bueno, te falta una cosa, vendé todo, ¿sí? Dale a los pobres y seguime, y eso realmente vas a tener la vida eterna, ¿no? Y dice, sabemos la historia que ese joven se terminó yendo, ¿verdad? Él se terminó yendo, y dice la palabra de Dios que Pedro luego le dijo, Maestro, nosotros dejamos todo, dejamos las redes, mirá, Jesús, que yo dejé la red, dejé mi trabajo, dejé todo para seguirte a vos. Y Jesús le hace una promesa y dice el Señor, ¿sí?, que no solamente el que haya dejado todo, ¿sí?, sus posesiones, su familia, todo por causa de mi nombre, va a poder tener vida en abundancia, vida eterna, en esta vida y en la venidera, hermanos. Amén.
¿Por qué lo podemos obtener? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa vida en abundancia, es ese anticipo, ese adelanto que nos dice que nosotros realmente podemos tener esta vida plena, esta vida en abundancia que solamente Jesús nos ofrece. Seguimos leyendo, hermanos, amén. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y fíjese en el versículo 7, y ahora, está bien, dice David, ¿no? Me contuve mucho tiempo, pero dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hermanos, si el Señor no es nuestra esperanza, no encontraremos un significado en la vida. No vamos a encontrar un significado, un sentido en la vida. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué trabajamos en nuestro trabajo secular? ¿Sí? Todo lo que hacemos, hermanos, es para manifestar la gloria de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra alternativa más que esa, hermanos, para que podamos disfrutar la vida plena del Señor. Fíjense, ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hermano, lo más real que puedes tener en tu vida cristiana y en mi vida, lo más real que podemos tener ahora es esperar en Dios. No hay otra cosa. Y si vos decís, estoy perdiendo el tiempo esperando, realmente no estás esperando en el Señor. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor viene pronto. Amén. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestra esperanza de vida eterna. Hermano, la Biblia nos dice que Él es la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, decía Pablo a los Colosas, a los hermanos. Es la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice Romanos 5:5. No avergüenza, hermano. No te sientas, tal vez, claudicando entre dos pensamientos. No pienses de otra manera, sino que el Señor tiene el control de tu vida y de mi vida. Amén. Tenemos una esperanza, y es una esperanza que no avergüenza, que es Cristo. Entonces dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, hermanos. Vamos al versículo 9. Dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Termina diciendo versículo 2 y 13, oye mi oración, oh Dios, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. David tenía en claro que era un forastero, ¿sí? Y advenedizo, que estaba de paso, ¿sí? Y el versículo 3, hermanos, dice, déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Y este pasaje, hermanos, acá, me detenemos acá. El mismo cantor de Israel, aquel que era conforme al corazón de Dios, que dijo en el Salmo 34, versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados, que dijo, este pobre clamó y lo oyó Jehová, lo libró de todas sus angustias. Ahora está diciendo, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Sí? En otra versión, déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Ya no me mires así, antes de abandonar este mundo, dame un poco de alegría. ¿Cuántos son felices, hermanos? ¿Cuántos son gozosos? ¿Están gozosos? Hermanos, a veces nos afanamos y tenemos problemas, como se compartía también, el Señor nos viene hablando. Tenemos muchos problemas, dificultades, hermanos, ¿sí? Pero esos problemas y dificultades están en un corto tiempo. Es leve y momentáneo, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, sabemos que eso, la esperanza que es Jesús, hermanos, es eterna. Y nadie nos puede quitar esa esperanza, nadie nos puede quitar el galardón que tenemos en el Señor. Entonces David dice, ya no me mires así, en otra versión. Y antes de abandonar este mundo, dame un poco de alegría. Él sabía que estaba siendo disciplinado, como te vuelvo a repetir, está bien, déjame tranquilo, ya está. Como le decimos a veces, ¿no? Aquel hijo a su padre, ¿sí? O aquel a compañero, lo que sea, ¿sí? Aquel familiar le dice, no, ya está, bueno, no me hable más, ya está. Esta persona le decía, ya no me mires así, de otra manera, no me mires y tomaré fuerza, déjame, antes que vaya y perezca, dame un poco de alegría, hermanos. Y esta palabra es la misma que dijo una persona que se llamaba Job,
en el capítulo 10, versículo 20, decía, no son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Hoy mi hermana compartía acerca del consuelo, de sentir el consuelo de Dios. Pero Job quería sentir el consuelo de Dios por sus propias fuerzas. Mirá todo lo que me pasó, Señor, Dios, todo lo que prometiste. Y Dios decía, no hay otro como Él en la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Mirá la calamidad que estoy pasando. Una persona que le dijo, ¿sí? La persona que tenía ahí, su compañera le dijo, morite, maldecía a Dios y morite. Si no sirve para nada, mirá todo lo que te pasó en tu vida, ¿no? Y Job decía, cesa pues ya déjame, en otras palabras dice, mis días están contados, Dios. Ya están llegando a su fin, por favor, déjame en paz. Dice, quiero tener un momento de alegría, un momento de paz. Y le estaba preguntando a Dios, hermanos, y le estaba diciendo al Señor, ¿sí? Por eso quiero compartir rápidamente, hermanos, sé que la hora avanzó y me gustaría poder compartirlo más tiempo, pero en Lucas 22, 61, hermanos, este dulce cantor decía, ¿no? Ahora aquí esperaré, versículo 7, pero el versículo 13 tomó la misma palabra que decía Job también, déjame en paz, ya no me mires así, Dios, mis días están contados, es efímera mi vida. Pero realmente cuando dejamos de ver al Señor, empezamos a tener realmente pensamientos que no provienen de Él, que provienen de nuestras circunstancias, nos envolvemos en nuestros problemas y dejamos de ver al Señor. Fíjense en lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo, podemos leer desde el 60, cuando lo tienen decimos amén. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida dice, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Sí? Podemos ver a David, no lo vio con sus ojos físicos a Dios, sino que en un sentido de llanto, de aflicción, se dio cuenta que la vida es corta. Señor, me queda poco, decime cuándo voy a morir, de qué manera voy a morir, ya está, Señor, decime qué tan frágil soy delante de ti. Y en un momento dice, ya déjame en paz, Señor, dame un poco de alegría. Estuvo pasando muchas aflicciones, ¿no? Pero ahora vemos a otra persona, hermano, que no era un cantante, ¿sí? Sino que era uno que era pescador, que había dejado sus redes, como estabas compartiendo también, lo había dejado todo por el Señor, ¿sí? Y que en un momento antes decía, ¿a dónde voy a ir, Jesús, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuántas cosas dijo, pero podemos ver ya del versículo 54 que le seguía de lejos, ¿sí? Y él pudo ver a Dios, literalmente, hermanos. Cuando tuvo un encuentro con Él, Él dijo, apártate de mí, Señor. Dios, apártate, soy pecador. Vos te podés ensuciar si te acercás a mí. ¿Sí? Y dice que Él lo dejó todo en su llamado, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó, cuando Jesús lo llamó. Pero acá podemos ver, dice que el Señor se volvió y miró, versículo 61, directamente a Pedro, en los últimos momentos de la vida aquí en la tierra de Jesús, directamente. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro, y de repente, en otra versión, dice, las palabras del Señor pasaron rápidamente sobre su mente, por la mente de Pedro, rápidamente, y se acordó de esas palabras. Antes que cantes, yo te seguiré a donde quiera que vaya, Jesús le dijo. Pedro, me vas a negar 3 veces, ¿sí? Y esa misma mirada que tenía Jesús a Pedro, es la misma mirada que le tenía a David. Esa misma mirada, hermanos, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Quiero dejarte rápidamente 3 cosas, hermanos, ¿cómo reaccionamos ante la mirada del Señor? Tenemos a David que dijo, ya no me mires así. Señor, estoy pasando muchas aflicciones. Realmente, hermanos, ¿podemos vivir sin que el Señor nos deje de mirar? El Salmo 139 dice, David, detrás y delante me rodeaste. Antes de que lo piense,
Antes de que piense, de que diga alguna palabra, vos ya sabés lo que voy a decir. Si vos sos omnisciente, omnipresente, decía, tal conocimiento demasiado maravilloso para mí, es alto, no lo puedo comprender. Y luego dice, ¿a dónde puedo ir de tu presencia? ¿Por qué querés huir, David? Podríamos preguntarnos, ¿no? Y acá en el Salmo 39 diciendo, ya déjame. Hermano, no podemos escapar de la mirada de Dios. Me acuerdo cuando estudiaba, hace un par de años atrás en el Instituto de Música, ¿sí? En una audición, que es una muestra de lo que tocamos, de lo que estudiamos de los alumnos, tenía una compañera, me acuerdo, que tocaba piano, y ella estábamos en las audiciones, le tocó tocar una obra que había practicado, ¿sí? Y me acuerdo que ella se sentó, empezó a tocar, hizo varios compases en partitura y paraba. Y miraba a la profesora, miraba al público, a su familia que fue a verla, y hacía así. Y volvía de nuevo a tocar, empezaba de nuevo. Y se equivocó otra vez, en la misma parte, y miraba así. Y en una audición sabemos que hay silencio absoluto para que se pueda escuchar cada melodía, ¿sí? De la persona que va a tocar, del músico, ¿no? Y se puso así, varias veces hasta que le salió y luego terminó. Realmente, ante la mirada de las personas, tal vez esta chica, yo me ponía a pensar, cuando lo practicó en su casa, cuando enseñaba su piano, le habrá salido de 10, le habrá salido muy bien la obra, ¿no? La canción. Pero cuando estamos bajo presión, hay nervios, hay tensiones, ¿sí? Hay problemas que muchas veces se te meten dentro de tu mente, pasan en tu mente y entran ahí y quieren hacer moradas en tu vida. Esta chica, me acuerdo de eso, ¿no? Que pudo luego terminar la obra, ¿no? Y tal vez nosotros podemos escondernos de los hombres, de la presencia de nuestros familiares. Nadie nos puede ver tal vez, pero hay un Dios que todo lo ve, hermanos. Pero ¿sabes cómo te mira? Con esos mismos ojos, hermanos, con los que miró a Pedro. Esa amargura, esa tristeza, esa palabra compuesta que viene de amar, ¿sí? Que viene de amargo, de triste, y que viene de mente. Lloró amargamente, salió Pedro y lloró, y pasó, esa amargura entró en la mente y se acordó. Y viene de la palabra amor, que es una palabra que no tiene que ver con ágape, sino con el amor fileo. Con un amor diciendo, yo no te amo, pero te quiero. Me simpatizas, Jesús. Yo te quiero. Yo estoy acá porque, quiero probar, ¿sí? No me quiero comprometer, pero sí estoy involucrado en la iglesia. Como el cuento que ya lo habré contado también del cumpleaños de León. En la selva era el cumpleaños de León y había que hacerle la comida favorita para el León, ¿no? Y era, el León comía huevos revueltos con bacon, ¿sí? Le gustaba eso, su comida preferida era esa. Y estaban, los animales ahí, saltó la gallina y dijo, yo pongo los huevos. Yo voy a poner los huevos, para hacer, ¿no? Los huevos revueltos para el León, es el cumpleaños. Y dice que el cerdo, la gallina miró al cerdo y dijo, vos poné el bacon. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? La gallina puso el huevo nomás, pero el cerdo tuvo que sacrificar su vida para darle ¡qué vivo que sos! Yo tengo que poner mi vida para darle el alimento al león, porque es el cumpleaños. De la misma manera, hay dos opciones en el camino del Señor. Podemos estar involucrados, sí, te sigo de lejos. Yo te sigo de lejos, Jesús, ¿sí? Podemos estar ahí, sí, está bien, me involucro, pertenezco al ministerio incomparable, pertenezco a la iglesia, o podemos estar comprometidos y dar nuestra vida, ¿sí? Por la causa del Señor. El Señor dijo, el que no aborrece ni aun su propia vida, el que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz, no podés ser mi discípulo, no hay otra forma. El Señor no te pide un porcentaje, sino que el Señor quiere toda tu vida completa. Amén. De la misma manera, hermanos, que podamos ser como ese animal o que podamos darlo todo por el Señor. Amén. Fíjense en que ese amor fileo, luego el Señor le dice, ¿me amas? Ágape, Pedro, ágape más adelante, ¿me amas? Y él decía, Señor fileo, yo te quiero. Pero el Señor lo seguía mirando con esa mirada. Hermano, entonces, ¿cómo David? A veces queremos que Dios nos deje en paz, es la pregunta, ¿no? ¿Qué tan difícil es o qué tan fácil es vivir sin la mirada de Dios? No hay manera.
Nosotros vivimos en el aquí y en el ahora. No es que el tiempo pasa, decime a ver qué tan corto soy, sino que nosotros pasamos sobre este tiempo estipulado. El Señor ya sabía que ibas a nacer en este momento. El Señor ya sabía que ibas a venir a la casa de Dios, ¿sí? El Señor sabe, hermanos, que nosotros somos frágiles, que nosotros somos débiles, ¿sí? El Señor lo sabe todo. Pero realmente, ¿podemos vivir sin la mirada de Dios? No hay otra manera, hermanos. Y por otro punto, como Pedro se acordó, pasó en su mente, ¿sí? Lloró amargamente. Como Pedro nos acordamos del Señor, de lo que Él nos dijo antes de que le erremos, antes de que tal vez pequemos, antes de que tal vez fallemos. Nos acordamos, hermano, durante ese proceso o después nos acordamos como le pasó a Pedro y falló, ¿no? Es la otra pregunta. Fíjense en Lucas, como estábamos compartiendo, salió afuera y lloró amargamente. Ese adverbio, ese modo que nos dice cómo lloró amargamente, expresó esa parte, ¿sí? Que no era un amor ágape, sino que le decía, Señor, te quiero, te sigo de lejos, no estoy comprometido, yo no lo conozco a ese Jesús. Y podemos ver de esa manera. Y por último, hermanos, podemos ver en Isaías capítulo 53, versículo 11. Fíjense en capítulo 53, versículo 11. La mirada del Señor, nosotros podemos ver tal vez de una forma, pero tenemos que tener fe en el Señor y mirar como el Señor nos ve. Amén. Tenemos que decirle al Señor que Él nos guíe, hermanos. Si alguien lo quiere leer, Isaías 53, 11. Fíjense, David miraba a Dios en cierta manera y decía, no me mires, déjame tranquilo, ¿no? Déjame en paz, quiero ser un poco feliz en esta vida. Pedro dice que miró Jesús a Pedro, no es que Pedro justo lo vio y lo vio a Jesús y salió afuera y lloró amargamente. Esa expresión por el pecado, por haber fallado a Dios, y también la persona más importante que pisó esta tierra, Jesús, dice la palabra de Dios, que él también vio. Pero ¿saben qué cosa? El fruto de la aflicción de su alma. Él te vio a vos, hermano, y me vio a mí. Incluso vio a David antes, porque Él es eterno. Incluso lo vio a Pedro antes, porque Él es eterno. Y dice la palabra de Dios, quedó satisfecho. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermano, Jesús tiene la misma mirada hacia nosotros. El Señor está satisfecho con nosotros, siempre y cuando nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor, hermanos, amén. Nuestra mirada de fe en Él. Por eso quería dejarte esto, hermanos. Aún podemos acudir a Él y Él nos perdona, hermanos, y nunca deja de mirarnos con esa misma mirada de perdón y de amor, hermanos. Dios nos mira a través de su siervo fiel, como lo podemos ver, hermanos, ¿sí? Mi siervo justo a muchos, ¿sí? Justificará y llevará las iniquidades de ellos. A través de Jesucristo, el Señor nos ve no como si pecamos, sino como si nunca hubiéramos pecado, hermanos, amén. Y nos sigue viendo de la misma manera. Para Dios, vos sos una persona valiosa, sos importante. Por eso dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos, ¿sí? Tenemos que seguir poniendo los ojos en Jesús. Por eso, hermanos, no seamos como David en ese sentido, hermanos, sino que seamos como el versículo 7 que decía, ¿y ahora qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué podemos esperar, hermanos? En Dios, todo. Podemos esperar todo, hermanos, de Dios. Amén. Realmente, de nosotros con nuestras propias fuerzas, no espere nada de mí, hermano, pero a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, todo lo podemos en Cristo, amén, que nos fortalece. Por eso quería dejarte eso, hermano, que la palabra de Dios pase por nuestra mente, como le pasó a Pedro, nos haga recordar y nos muestre la realidad de nuestra condición, de nuestra situación, porque así realmente podemos conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Y podemos ver el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida?
Hermanos, glorificar a Dios. Hermanos, no hay otra cosa. ¿Cuál es el sentido de la vida? No dejar de mirarlo a Jesús.